Nos comentabas en el bloque anterior, pues que no han tocado fondo. ¿Qué futuro le depara al PRI a tu partido? Te comentaba esto, Ricardo, por lo que subrayadamente creo que es evidente. Tendremos puertas abiertas y caza de talentos y de liderazgos políticos desde Morena, de un gobierno que será ya el dueño de las estructuras burocráticas, por supuesto, y habrá quienes por conveniencia o aquellos quienes por convicción se irán de ese lado para poder transitar y militar nuevamente en otro cauce de la política, muchos provenientes de nuestro propio partido. Pero desafortunadamente veo que en la confusión de la derrota, que fue la derrota histórica más profunda que ha tenido el partido, en la confusión de la derrota no estamos haciendo lo suficiente ni preparándonos con la seriedad real que amerita un caso como el que estamos viviendo. ¿Corren el riesgo de desaparecer como partido? Yo creo que tenemos ahorita un pie metido en la extinción y de esa extinción a ninguno nos gustaría verdaderamente sufrir las consecuencias, porque creo que si nos cayó el meteorito y quedaron algunos todavía de alguna manera retosando y vivos, son aquellos quienes, si no tenemos, repito, ese orden programático, institucional, real, alejado de varias prácticas que nosotros mismos sabemos a voces o callados que existen dentro de nuestro partido político. ¿A qué me refiero? Actualmente se ha lanzado una convocatoria alrededor de una profunda reflexión, que es lo que incita, digamos, el propio Comité Ejecutivo Nacional, y que seguramente replicarán los comités directivos estatales a través de una consulta que se hace en base de plataforma de Internet. Prácticamente el 80% de aquellos militantes, que son aquellos quienes verdaderamente estuvieron y nos acompañaron como un privilegio de su compañía en las colonias populares, en las unidades habitacionales, en aquellas juntas auxiliares donde verdaderamente no les llega ni el sol. El 80% de toda esta militancia priista no usa con bases útiles ni habituales el Internet para estos fines. Debemos de conciliar y de saber que la real consulta tiene que venir de abajo hacia arriba, para que no convenientemente lleguemos a las mismas respuestas que ya conocemos de antemano. ¿Para qué hacemos una profunda reflexión, Ricardo, cuando ya sabemos las respuestas y las tenemos al alcance del brazo? La soberbia con la cual algunas dirigencias se llevaron a cabo e impusieron de esta linealidad las candidaturas correspondientes que no le daban representatividad a aquellos quienes a fin de cuentas nos voltearon la espalda y eran nuestras filas. Por supuesto también los malos ejemplos que se tradujeron en el gobierno, en los gobiernos estatales, en aquella cauda de irregularidades y de corrupción que también de alguna suerte nosotros los mexicanos tuvimos a la vista y que nos cansamos de defender a ciegas cuando era indefendible. Por eso yo creo que más allá de una profunda labor de reflexión, debería de ser una inmediata acción del propio partido político, pero procurando que esta consulta, o más bien este accionar, se dé desde abajo hacia arriba. ¿Cómo hacerla desde abajo hacia arriba? Tenemos que fortalecer verdaderamente, primero, en el recuento de los municipios con los cuales todavía contamos como gobierno. Tenemos, por supuesto, también que responsabilizarnos de los comités municipales. Tenemos que tener muy claro que aquellos seccionales que actualmente y habitualmente llega el final de una elección y ya no encuentran vías de comunicación con sus dirigencias municipales, estatales, que son los primeros contactos, que no los dejemos en el abandono. Pero a ver, ¿dónde está la estructura? ¿No se vio la estructura del... aquel viejo mito de la estructura del PRI? Creo que quedó de una vez por todas ya desmitificado. Entonces, ¿a quién consultar? Porque peor sería, Ricardo, el que dejemos en el abandono a aquellos quienes ya de alguna suerte también nos están diciendo nuevamente nos practican lo mismo. Viene el tiempo de la elección, nos llaman, nos arengan al triunfo, nos dicen que vamos a estar bien, etcétera, con la posibilidad real de que perdiéramos, como ocurrió el caso, pero que después nos cierran la puerta y nos perdemos en el diálogo de siempre en decir que hay unidad, pero unidad conveniente para los grupos políticos que mandatan, cuando los verdaderos mandatarios tienen que ser aquellos quienes están en la calle. Los seccionales, los jefes de manzana, todos aquellos quienes estuvieron en la elección, les debemos de dar una vía, por supuesto, de empoderar su propia voz, para que ahora sí tengamos la oportunidad de evitar un partido que se desvive en las simulaciones. No podemos ser un partido de cúpulas, tenemos que ser un partido de cuadros, por supuesto, pero también de cuadros militantes que tengan accionar y que tengan influencia sobre este actuar institucional. Tú estás, Guillermo, en la lógica de Ulises Ruiz, que quiere de alguna manera también dar una sacudida al partido, pero pues me parece que él también es parte de esos viejos cuadros que él mismo cuestiona.
Mira, yo no demerito ni por supuesto desprecio la función ni el valor político de nadie. Creo que en la suma tendremos que hacer válido ese peso específico que tenga cada actor. Sin embargo, tampoco creo que son tiempos para perdernos en los cartuchos quemados ni en la gerontocracia. Creo que ya por mucho hemos tenido claro que en la medida en la cual aperturemos las puertas para aquellos quienes tienen un real deseo de militar, pero sobre todo con justificación, cuadros con preparación, cuadros con talento, con el talante suficiente para poder sustentar lo que la realidad mexicana nos está imponiendo. Yo soy aquel que nunca más se quedará a las calladas de lo que de alguna manera las líneas programáticas del partido desde la cúpula hacia abajo a veces se equivocaron, y lo digo, repito, con la responsabilidad que ello conlleva. Nosotros consentimos de manera obediente. ¿Por qué? Porque creo que a fin de cuentas enriquecer un partido político también se da en el disenso, también se da en el debate interno, claro, pero sobre todo también en el enriquecimiento de posturas, de todos y cada uno. Tú estás haciendo una organización, un grupo para revitalizar al PRI. ¿Qué es esto que están haciendo? Yo veo con muy buenos ojos el que exista la inquietud de varios jóvenes que ya no son jóvenes, hay que decirlo, ya están a la altura, por supuesto, de las responsabilidades de cualquier militante de años, de décadas, y son aquellos quienes egresaron en su momento de la Escuela Nacional de Cuadros, son aquellos que en 3 generaciones que me tocó el gran privilegio de haber formado, 1214 aproximadamente, y tienen, por supuesto, esta misma sensación en la cual buscan una puerta por donde entrar nuevamente a su partido, y se han organizado alrededor de un movimiento que yo considero muy válido actualmente, de cuestionamientos duros, por supuesto, de planteamientos firmes, pero también de aportación de ideas y aportación de cuestiones que solucionen lo que estamos viviendo los priistas. Ese es un grupo que yo celebro su aparición, y por supuesto yo agradezco que me tengan en una suerte de liderazgo moral del propio grupo de jóvenes, pero con ello pues los estaré acompañando en la misma idea que tenemos y coincidimos para reconstruir un partido que no requiere ahorita cuestiones cosméticas, requiere cirugía profunda. Claro. ¿Qué opinas en su informe, Alejandro Moreno, el gobernador de Campeche, insinúa una especie de destape, quizá algunos dicen prematuro? A mí me parece que son los tiempos naturales. Primero, habrá que tener muy claro que no es una cuestión de nombres y figuras. No, esto es mucho más profundo, Ricardo. Tenemos que contar con una plataforma de bases ideológicas y de reglas de comportamiento y de actuación que incluso se tengan que reflejar entre nuestros propios documentos básicos, para que entonces sí podamos nosotros auscultar dentro del propio perismo quiénes son aquellos que tienen también los tamaños políticos para poder transitar hacia esta nueva dirigencia. Es decir, ¿no es momento de destaparse? Yo considero que no, hay muchos pasos previos, sin duda. Este cambio que tú propones y que tú planteas, que dices que no es cosmético, sino quirúrgico, ¿hasta dónde? ¿Cambiar nombre, etcétera? Yo creo que bien lo dijo René Juárez a su salida. Él fue un muy responsable funcionario partidista que ya recibió un barco que tenía varios boquetes, y por lo cual fue verdaderamente casi imposible el poderlo sacar a flote. Sin embargo, con el esfuerzo con el cual él remó, fue aquello que nos pudo sostener en el último tramo de campaña y corregir lo que de alguna suerte también era muy claro que estaba mal hecho. Pero me quedo con la frase con la que don René nos deja una gran reflexión. El cambio programable en el propio partido tendrá que ser del tamaño de la misma derrota que hemos sufrido. Y la derrota fue enorme, Ricardo. La derrota es histórica. Y con esta pauta histórica que nos han marcado, creo que tendremos la obligación los priistas de hacer un cambio verdaderamente desde las bases.